Buenas tardes amigos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio compartir una vez más esta serie de temas que lleva como título Herederos del Reino de Dios. Hemos estudiado que Dios creó al hombre para heredar el reino de Dios y por lo tanto le hace la invitación a buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, si Dios nos creó para heredar el reino y nos extiende la invitación de poder heredar ese reino, es necesario que sepamos qué es ese reino. Por eso el tema que vamos a estudiar en esta ocasión tiene como título ¿qué es el reino de Dios? Pero antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija. Nuestro Padre, nuestro Dios que está en los cielos, en el nombre de Jesús, pedimos su bendición en estos momentos. Pedimos, Dios, que bendiga a cada familia y que su Santo Espíritu nos acompañe y pueda moverse en cada uno de los corazones y pueda transformar nuestra vida a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay dos teorías que han permeado el mundo y la sociedad. Generalmente, una de ellas titula el geocentrismo. El geocentrismo sostiene de que la Tierra es el centro del universo, es decir, que todo gira alrededor de la Tierra. Pero la segunda teoría es la teoría del heliocentrismo. El heliocentrismo dice que el centro del universo es el Sol, es decir, todos los astros giran alrededor del Sol. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en estos momentos. Vamos a abrir el libro de Salmos, el capítulo 103, versículos 19. Vamos al libro de Salmos, el capítulo 103 y el versículo 19. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Aquí nos dice que el Señor estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Hay dos elementos esenciales que es necesario que analicemos. El primer elemento es que Jehová estableció en el cielo su trono. No dice que estableció en la tierra su trono. No dice que estableció en el agua su trono. Dice que estableció en el cielo su trono. Es decir, que el trono de Dios está en el cielo. Y si hay un trono, necesariamente debe de haber un reino. Y el segundo elemento nos dice que su reino domina sobre todos. Es decir, que el trono de Dios es el centro del universo. El centro del universo no es el geocentrismo. El centro del universo no es el heliocentrismo. El centro del universo es el trono de Dios. Y el que dirige este universo no es una fuerza física, no es una fuerza gravitacional, no son los astros. El que rige este universo es Dios. Entonces, el primer aspecto que vamos a analizar es que el reino de Dios es un espacio geográfico en el cielo. Pero también vamos a analizar el segundo aspecto de qué es el reino de Dios. En el libro de Lucas, el capítulo 8, y vamos a ubicarnos en el versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los acompañaban los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes, juntándose una gran multitud. Y los que cada día venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino.
fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre la piedra, sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Versos 15. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Es decir, Jesús ilustró qué era el reino de Dios a través de la parábola del sembrador. Por lo tanto, el reino de Dios también es el proceso de salvación, el plan de salvación, lo que Cristo ha hecho y está haciendo por la humanidad. Ese es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, en primer lugar, es un espacio geográfico en el cielo, pero también el reino de Dios es lo que Jesús ha hecho y está haciendo por la humanidad en estos momentos. Pero ¿saben una cosa? Es necesario también que sepamos otro detalle, y es que el reino de Dios tiene 4 características. La primera característica del reino de Dios la encontramos en el libro de Salmos. Salmos, el capítulo 89. Salmos, capítulo 89 y el versículo 14 dice la palabra de nuestro Dios: justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. En otra versión dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, que el fundamento, la base del trono de Dios es la justicia y el juicio. Entonces tenemos que analizar, y entra un interrogante aquí, es ¿qué es justicia? Bueno, vamos a ir entonces al libro en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 6. ¿Qué es justicia? ¿Qué significa la palabra justicia? Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a ubicarnos en el versículo 24. Deuteronomio, el capítulo 6, versos 24, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y el verso 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí en el libro de Deuteronomio dice que justicia es guardar los mandamientos de Dios. Pero vamos a ir al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos y el capítulo 2. Romanos, el capítulo 2, nos dice la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en el versículo 12. Dice: todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Alabado el nombre de nuestro Dios. Porque aquí nos dice en el Nuevo Testamento qué es justicia. Y justicia es guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios y justicia. Entonces, el fundamento del trono de Dios es la ley de Dios. Dios rige el universo a través de una ley. Dios gobierna el universo a través de una ley. Y el segundo detalle es juicio. ¿Qué es juicio? Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 25. Deuteronomio, el capítulo 25. Y vamos a ubicarnos en el versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: cuando haya pleito entre algunos y acudan al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Entonces, ¿qué es juicio? Juicio es el hecho de absolver al inocente y condenar al culpable. Eso es juicio. Entonces nos dice de que justicia y juicio es el fundamento del trono de Dios. Es decir, Dios gobierna por una ley. Y a través de esa ley Dios juzga. Porque Dios no puede juzgar si no hay ley. Dios juzga porque hay una ley. Ahora bien, si no hubiera ley, Dios no podía juzgar. Y podemos ver ejemplos en cuanto Dios siempre ha juzgado porque ha habido una ley. El ejemplo claro fue en el cielo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Dios los arrojó del cielo porque no quisieron someterse al gobierno de Dios, porque no quisieron acatar la ley de Dios, fueron lanzados del cielo. En segundo lugar encontramos a Adán y Eva. Adán y Eva no se sometieron a la ley de Dios y fueron juzgados y fueron sacados del jardín del Edén. También los antediluvianos. Dios les dio un tiempo de misericordia, pero ellos no quisieron obedecer a Dios y fueron juzgados. Los sodomitas también fueron juzgados por Dios. Es decir, Dios no juzga sin una ley, porque si Dios juzgara sin ley sería un Dios injusto, pero Dios juzga porque hay una ley. Por lo tanto, el fundamento del gobierno de Dios es justicia y juicio. Ahora, la segunda característica que nosotros encontramos está en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 6. Mateo, el capítulo 6, y vamos a ubicarnos en el versículo 9. Mateo 6, 9 dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí en el libro de Mateo 6 y el versículo 9-10 nos dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. De manera entonces que nos está diciendo que en el reino de Dios, la segunda característica es que en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Dice: venga tu reino. Es decir, cuando el reino de Dios desciende sobre el mundo, se hace la voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios gustosos. Los ángeles del cielo hacen la voluntad de Dios con deleite. Cuando el reino de Dios desciende sobre un país, se hace la voluntad de Dios. Cuando el reino de Dios desciende sobre una ciudad, se hace la voluntad de Dios. Cuando el reino de Dios desciende sobre la iglesia, se hace la voluntad de Dios. Cuando el reino de Dios desciende sobre una persona, se hace la voluntad de Dios. Es imposible
que si el reino de Dios está en medio de nosotros, no se haga la voluntad de Dios. En el reino de Dios se hace la voluntad de nuestro Dios. Vamos entonces a la tercera característica. La tercera característica se encuentra en el libro de Mateo capítulo 12 y el versículo 22. Mateo capítulo 12 versos 22. Dice la palabra de Dios: toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28, que este es el versículo central. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, de ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Está diciendo aquí Jesús que si por el Espíritu de Dios Él echa fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que les está diciendo es que en el reino de Dios, una de las características del reino de Dios es que se revela la presencia del Espíritu Santo. En el reino de Dios se revela la presencia del Espíritu de Dios. Es decir, donde está el reino de Dios, está la presencia del Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu Santo donde está el reino de Dios. Por esa razón, sería necesario que nosotros tuviéramos el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo toque nuestra vida para que el reino de Dios esté entonces en nosotros. Y la otra característica la encontramos en 1 Corintios 4, versículo 20. 1 Corintios 4, verso 20, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otra característica del reino de Dios es que en el reino de Dios se revela el poder de Dios. En el reino de Dios se manifiesta el poder de Dios. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y el resto del mundo. Porque ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para realizar la obra de Dios. Por lo tanto, en el reino de Dios se manifiesta el poder de Dios. Ahora, una pregunta que surge aquí es: ¿cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Porque si en el reino de Dios se manifiesta o se revela la presencia del Espíritu Santo, y para tener poder necesitamos el Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia del Espíritu Santo en nuestro medio? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo en la persona? Vamos entonces a leer otro texto que se encuentra en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 14, y vamos a ubicarnos en el versículo 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, vamos al libro de Romanos, el capítulo 14, Romanos 14 y el versículo 17 y 18 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí está diciendo entonces que el reino de Dios no consiste en las cosas temporales. El reino de Dios no consiste en las cosas terrenales. El reino de Dios consiste en la justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Es decir, que donde está el reino de Dios se manifiestan los principios del reino. ¿Y cuáles son los principios del reino? Justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Obviamente hay más virtudes que el Espíritu Santo nos da, pero aquí solamente está resaltando 3 virtudes que son interesantes. ¿Y qué es justicia? Ya estudiamos que la justicia consiste en guardar los mandamientos de Dios. Ahora vamos a leer otro texto que está justamente en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y entonces en el versículo 5, versículo 3 y el verso 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo que quiere decir esto es que una de las evidencias de tener el Espíritu Santo es obedecer a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Estas son las características del reino de Dios. ¿Cuál es la primera característica del reino de Dios? La primera característica del reino de Dios es que el fundamento del gobierno de Dios es la ley y el juicio. En segundo lugar, en el reino de Dios se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, en el reino de Dios se manifiesta el poder de Dios. Y en cuarto lugar, en el reino de Dios se revelan los principios del reino. Cuando el reino de Dios está en un país, el reino de Dios transforma ese país. Cuando el reino de Dios está en una ciudad, el poder de Dios transforma esa ciudad. Cuando el reino de Dios está en una familia, el Espíritu Santo se encarga de transformar esa familia. Cuando el reino de Dios está en una persona, el Espíritu Santo se encarga de transformar a la persona. Por eso el Señor nos invita a buscar del reino para ser transformado. Porque el reino de Dios puede transformar al drogadicto. El reino de Dios tiene el poder de transformar a la prostituta. El reino de Dios tiene el poder de transformar al mentiroso. El reino de Dios tiene poder para transformar al ladrón. Por eso debemos de buscar de ese reino. Pero el reino de Dios tiene 2 etapas interesantes. Y vamos a leer en el libro de Lucas, el capítulo 12. Nos muestra algo interesante. Lucas, el capítulo 17. Y vamos a ubicarnos en el versículo 28. El libro de Lucas, capítulo 17.
Dice la palabra de Dios. Lucas 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días. Vamos a leer el versículo 26. Lucas 20. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se dan en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que quiere decir aquí es que el reino de Dios tiene dos etapas. La primera etapa se conoce como el reino de gracia. ¿Y qué es el reino de gracia? El reino de gracia se instituyó cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Y desde ese momento se establece el reino de gracia. Es decir, toda persona tiene el derecho de la salvación, tiene el derecho de la gracia si se acerca a Cristo Jesús. Y ese en el libro de Hebreos, el capítulo 4:14. Hebreos 4:14. La palabra de Dios nos da una pincelada acerca de qué es el reino de Dios. 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que el reino de gracia está dispuesto para la humanidad. Cristo Jesús quiere salvar a la humanidad. Cristo Jesús extiende sus manos para dar salvación y vida eterna. Por eso dice: acerquémonos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres tú acercarte al trono de la gracia para hallar gracia? ¿Quieres tú alcanzar salvación en Cristo Jesús? Acércate a este reino de gracia. Pero también la segunda etapa del reino de Dios se conoce como el reino de gloria. Y vamos a leer un texto más que está en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 19 y el versículo 28. Mateo, el capítulo 19, versículo 28, dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre, madre o mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces dice en el versículo 28: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Es decir, hay un trono de gracia que vimos en el libro de Hebreos. Por lo tanto, un trono de gracia constituye un reino de gracia. Y aquí en Mateo habla de un trono de gloria
de manera de que constituye un reino de gloria. El reino de Dios tiene dos etapas: el reino de gracia y el reino de gloria. Y el reino de gracia está disponible para toda la humanidad, todo aquel que desee ser salvo. Para poder entrar al reino de gloria, necesitamos entonces primero entrar al reino de gracia. El reino de gloria será cuando Cristo venga por segunda vez en poder y gran majestad. El Señor nos invita a poder entonces entrar en ese reino. El Señor nos invita a que podamos aceptar el reino de gracia para poder estar en el reino de gloria. ¿Cuántos en estos momentos, por la gracia de Dios, sabiendo qué es el reino de Dios, sabiendo que el Señor nos extiende la invitación a entrar a la vida eterna y a ser transformados por el poder del Espíritu Santo, cuántos desean entonces entregar su corazón al Señor para que Él pueda transformarlos y puedan entonces tener los principios del reino en su vida? Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a ser transformados por el poder del Espíritu Santo y poder llegar a ser parte del reino de Dios. Vamos a terminar entonces con una oración. Maravilloso Dios y Padre nuestro que está en los cielos, gracias por su palabra, porque nos ha mostrado, Señor, el camino a la salvación. Y pedimos, Dios, que la influencia de su Santo Espíritu nos dirija y que podamos, Señor, estar preparados para el reino de los cielos. Bendiga a cada uno de los amigos que nos acompañan. Toque los corazones, Dios, bendiga a cada una de sus familias y permita, Señor, que esta sociedad pueda ser dirigida por su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.